Me gustaría comenzar, en primer lugar, pues dando las gracias al Señor, que es el único, ¿verdad?, que realmente nos puede sanar, dar esa sanidad interior que necesitamos todos alguna vez en nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 22. Quiero centrar, en primer lugar, esta reflexión y este taller de hoy en el Salmo 22, que es un salmo del rey David. Es un salmo mesiánico que apunta a Jesucristo. Por ello, cuando lo leemos hay muchos versículos que nos recuerdan a Él, nos recuerdan al Señor. Y es un salmo en el que David se desnuda el alma, ¿no? Se expresa como Él estaba. Y vamos a leerlo. Vamos a ver los primeros 8 versículos que dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca. Menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una reflexión acerca de causas. Vamos a ser un poco prácticos, ya que es un taller. Así que vamos a ver diferentes causas por las cuales nosotros podemos necesitar sanidad interior. En primer lugar, no aceptamos lo que nos pasa. Ha habido algún acontecimiento en nuestra vida que nos ha paralizado, que incluso hemos recibido un shock, o simplemente circunstancias en nuestra vida que no las aceptamos y que no aceptamos sus consecuencias ni nada. Y esto produce en nosotros un ruido en tu mente que necesita sanación. Esta puede ser una de las causas. No acepto lo que me pasa, falta de aceptación. Y en parte, esto también viene, bueno, puede ser, lo que ocurre puede ser hay un amplio abanico, ¿no? Pero esto también falta el aceptar que Dios es soberano en nuestras vidas, ¿no? Y que, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La segunda causa, sentimiento de culpa. Antes Efraín ha estado hablando de esta causa, del sentimiento de culpa. Una de las consecuencias del pecado o de la persona que actúa mal a sabiendas, ¿no? O que simplemente no se rinda a la cruz de Cristo. Aquí hay dos tipos de culpa. Cosas que hacemos premeditadamente, cosas que hacemos porque queremos, hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. O, en segundo lugar, imprevisto. Reacciones no esperadas por nuestra parte que salen de una manera imprevista, ¿no? Y las consecuencias van a ser diferentes. No va a ser lo mismo un sentimiento de culpa por algo que yo premeditadamente he hecho, que yo he planeado y he tomado la decisión de manera consciente, a hacerlo por una reacción en un momento de impulso o de un imprevisto. No va a ser lo mismo. Simplemente te culpabilizas por ello. En Isaías 1:18 dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que en estas circunstancias no podemos evitar nombrar que necesitamos arrepentimiento en primer lugar, y necesitamos también confesión. Y sin un arrepentimiento sincero no va a haber paz de Dios, ¿verdad? Y no vamos a ser sanados. El Señor vino a sanarnos. ¿Por qué necesitamos tanta sanación? Si Él ha venido a sanarnos, si Él ya murió en la cruz, necesitamos contemplar en la cruz, en su dolor, en su justicia, en su amor, y experimentar la paz de Dios, ¿verdad? Otra de las causas, resentimiento y rencor hacia alguien. Te han herido y has quedado preso del dolor. Necesitas liberación.
Y eso hay que hacerlo, no solamente tomar conciencia, y que te des cuenta que necesitas liberación, tienes que hacer liberación. Y eso también es algo importante a tener en cuenta. Pero esa liberación, ¿cómo? ¿Cómo la podemos hacer? El único medio, la única herramienta es la oración. La oración de liberación. Y esta oración la puedes hacer tú solo con el Señor o en determinadas circunstancias también puede ser que necesites que alguien ore contigo y ore por ti para ser liberado de ese problema, de ese resentimiento. Puede venir por una traición, puede venir por una injusticia, puede venir por algo que te han hecho, que te ha herido profundamente y realmente necesitas liberación. Y esta liberación, como digo, puede ser que seamos conscientes, pero que tú por ti misma o por ti mismo no vas a poder hacerla, ¿no? Sino que el único que realmente te va a poder liberar es el Señor y la herramienta para ello es la oración. La oración tú con el Señor o bien también, como he dicho antes, que alguien ore por ti, ¿no? Alguien, por supuesto, con peso espiritual, con madurez espiritual, a quien tú puedas confiar, con quien puedas confiar y pueda esa persona orar por ti, por tu corazón, para que sea sanado. Traumas familiares. Cuando quien nos hiere es la familia, y antes también se hablaba de esto, de temas de abuso, o temas de injusticia, o temas de desacuerdos, ¿no? Tantas cosas que pueden ocurrir a nivel familiar. Y estos problemas y estas situaciones son inesperados, porque tú no te lo esperas, no te esperas que de la familia recibir esto, ¿verdad? Y esto cala profundamente y puede afectar a tu identidad y a tu autoestima también. Y puedes llegar a pensar como pensó David en este salmo, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo que eres gusano, David? Error. Aquí, tú no eres gusano. Te estás diciendo algo que no es correcto, que no es verdad. Te estás mintiendo a ti mismo. No eres gusano, eres hombre. No eres solamente hombre, eres rey. Así que nos podemos decir muchas cosas, ¿verdad?, que no son verdad. Y puede estar derivado de todas estas causas. Pecado, otra de las causas. Aquí otra vez necesitamos confesión y arrepentimiento. Puede haber pecado oculto en nuestra vida que no ha sido ni siquiera puesto delante del Señor, ni siquiera reconocido por nuestra parte. Y ahí pues sí, tenemos que darnos cuenta, aunque nosotros nos damos cuenta, porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu habita dentro de nosotros. Y aunque tú no quieras, el Espíritu, si tú estás pecando conscientemente o practicando un pecado, el Espíritu te va a redarguir, o sea, el Espíritu te va a hablar, el Espíritu va a gemir dentro de ti. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque hay pecados que podemos pensar es que esto lo he intentado, pero no es posible. Lo he intentado quitar, pero no hay manera. No hay manera de quitarlo. ¿Se lo has pedido a Dios? ¿Le has pedido a Dios que te lo quite? A lo mejor tú no puedes, pero le has pedido a Dios que te quite. Has confesado delante del Señor ese pecado y le has pedido al Señor que te quite ese pecado. Pues pídelo y lo va a hacer. Y puede ser que también te duela, porque ahí algo incrustado, cuando se pasa el estropajo de aluminio, duele, ¿verdad? Puede ser que te duela. No esperes que no te duela, ¿no? Pero serás liberado. Así que también si hay pecado oculto, esto también puede producir la necesidad de sanación interior. Pecados no confesados. Y esa práctica del pecado que, por supuesto, todo hijo de Dios no puede permanecer así. El Espíritu va a decirle que no y va a haber algo dentro de ti que no te va a permitir. Ahora sí me gustaría decir que somos un ser en 3 dimensiones, física, emocional y espiritual, y lo que hacemos de una manera nos afecta a la otra. No podemos hablar de sanación de ninguna de las maneras, ya sea interior, ya sea sanación física, ya sea emocional o espiritual, sin tener en cuenta de que todo está relacionado, todo está interconectado. Somos un ser pues creados a semejanza de Dios en 3 personas, ¿no? O sea, como Dios en 3 personas, nosotros tenemos 3 partes, mejor dicho, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos de sanación, también tenemos que tener en cuenta que todo se va a ver afectado y que también si quiero sanar interiormente tengo que también alimentarme bien,
tengo que cuidar mi alimentación, porque todo va interconectado y cuando estoy mal emocionalmente eso me va a derivar a alimentarme mal y eso me va a derivar a hacer cosas que no me van a venir bien. Y si quiero sanar interiormente, porque estamos hablando de sanidad interior, también tengo que tener en cuenta no solamente la sanidad espiritual o emocional, sino también la sanidad física. Todo va a estar interconectado, ¿no? Pero me voy a detener en las emociones, cómo nos sentimos. Bueno, pues según este pasaje, este Salmo 22, David aquí se siente desesperado y nos podemos sentir desesperados, solos, perdidos, aturdidos, confusos. Nos podemos sentir cuando necesitamos esa sanidad interior sin reposo, sin poder dormir, cansados, con ansiedad. Nos podemos sentir incluso con baja autoestima. Soy un gusano, se está diciendo David. Mentiras, ¿no? Identidad confusa. Y ahí el enemigo ataca mucho. El enemigo ataca cuando no estamos bien por diversas causas. El enemigo ataca a nuestra identidad diciéndonos cosas que no son verdad. E igual que antes Efraín nombraba la importancia de decirnos cosas que nos va a hacer bien y nos va a afectar a nuestra mente y a nuestra sanación, también tenemos que ser conscientes de que el enemigo también ataca por ahí diciéndonos lo que no es, intentando confundir nuestra identidad. Así que, ¿qué cosas nos tenemos que decir para contrarrestar cuando vemos que el enemigo nos está atacando de esa manera? ¿Qué cosas podemos decir? Dite a ti mismo lo que dice la palabra que eres, lo que dice su palabra que tú eres. Y dite esas cosas, ¿no? Y no compararnos con lo que sentimos, que es lo que solemos hacer cuando nos encontramos mal. Abandonado también. David se siente abandonado, eso trae tristeza, puede traer depresión. Amenazado, versículo 12, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. También amenazados, el miedo. Sin fuerzas en el corazón, versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. También amenazado, sin salida, sin fuerzas en el corazón, cansado. Y el versículo 15 nos dice también cómo se siente. Como un tiesto se secó mi vigor, sin fuerzas, y mi lengua se pegó a mi paladar. Callado, sin hablar, enmudeció. También es otra, ¿verdad?, de las emociones, que no nos apetece hablar, que no queremos hablar, que no somos lo que realmente somos, ¿no? Sin embargo, hay una esperanza en este capítulo, en el versículo 24, cuando dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando a él clamó, él le oyó. Podemos preguntarnos en muchas situaciones, podemos preguntarnos por qué. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? El Señor dice que cuando clamamos, Él nos va a responder. Él nos va a responder. Dice también el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Fíjate que aquí hay 3 pasos en este versículo del Salmo 91. Primero, invocar. ¿Quién tiene que querer sanarse? Tú, yo. Nos tenemos que dar cuenta que necesitamos esa sanación. Y yo tengo que dar el primer paso. Si estamos esperando ahí, tenemos que dar el primer paso, que es invocar, que es acercarnos al Señor, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese primer paso. Y después lo demás, lo siguiente, lo hace todo el Señor. Librar y glorificar. Yo le responderé, con Él estaré, lo libraré y le glorificaré. Todo eso lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. O sea, pero nosotros tenemos que invocar, tenemos que buscarle, buscarme y viviréis, ¿no? Nosotros tenemos que acercarnos a Él, pedirle sanación a Él. Después Él lo va a hacer todo. Él va a responder, Él va a estar, Él va a librar y va a glorificar también. Y lo maravilloso de ser
hijos de Dios, hijas de Dios, es que esto lo podemos hacer siempre. Lo podemos hacer cada día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es lo maravilloso, ¿verdad? De esa fe que tenemos viva, que hace que pase la circunstancia que pase, pues tenemos donde agarrarnos, ¿verdad? ¿Tienes problemas? Haz la prueba. Ponte de rodillas. ¿Lo has hecho? Ponte de rodillas y clama al Señor. A lo mejor no te quita la circunstancia, no cambia a las personas que te están haciendo daño, pero si tú clamas a Él, si te pones de rodillas, Él te va a dar revelación. Te va a dar revelación. No va a cambiar, si no cambia la circunstancia, vas a cambiar tú a través de la oración. Así que, si la circunstancia no cambia, Dios te dará el poder para cambiar tú a través de esa circunstancia. Podemos necesitar sanidad interior derivada de circunstancias del exterior, que esas circunstancias del exterior son las que están llevándonos a ese estado. Y puede ser que esas circunstancias exteriores no cambien. No pasa nada. Tú sigue orando, sigue de rodillas. ¿Te has puesto de rodillas? ¿Has clamado? ¿Has llorado? Es que eso es lo primero que tenemos que hacer cuando necesitamos sanación interior. Es que no estoy en contra, por supuesto, no digo que no vayamos al psicólogo, que no vayamos a consejería, pero lo primero que tenemos que hacer es ponte de rodillas, ora, llora, clama al Señor. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y Él te va a dar el poder y la fuerza para poder sobrellevar esa circunstancia. Él te va a cambiar. Aunque no cambie a esa otra persona, aunque no cambie la circunstancia, aunque todo siga igual, tú vas a cambiar y vas a poder sobrellevarlo. Lo que no debe faltar. Versículos 22 y 23 de este salmo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Así que aquí hay algunos puntos claves que no nos deben faltar. El primero, anunciar su nombre constantemente, clamar, Salmo 91. En segundo lugar, congregarnos, reunirnos con otras personas, con otros hermanos. ¿Pero con qué propósito? ¿Con que nos sanen? No. El que te va a sanar no va a ser la iglesia, te va a poder ayudar, sí, pero te va a sanar Dios. Si acudes a la iglesia a recibir sanación, te va a ayudar, por supuesto, pero quien te sana es Dios. El propósito con el que tenemos que ir a la iglesia es para edificar la iglesia, para edificarla, no para sentirnos a gusto, no para sanarnos, no para edificar la iglesia, que es su pueblo, que va a ser su esposa. Temer a Dios también. Otra de las cosas que yo le pido al Señor, que no me quite el temor a Él. Se lo pido muchas veces porque es algo que me da pánico, perder el temor al Señor. Una vez me dijo una hermana, me dijo: Eva, ¿y qué hacemos, hablándome de un caso, qué hacemos cuando una persona ha perdido el temor a Dios? Y yo decía, pues es cierto. La verdad que cuando ya se pierde el temor a Dios, pues orar por esa persona, ¿no? Orar por esa persona, pero es muy, muy triste y grave también. Glorificarle, que nuestra vida le glorifique. Nuestra vida no está para que estemos de maravilla. Es que el Señor se glorifica a través de nuestras circunstancias, a través de las pruebas, a través de todo las causas que antes hemos dicho, ¿no? El Señor se glorifica y ese es el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida no es que estemos súper bien, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Seréis perseguidos y padeceréis tribulación. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por lo tanto? Es darle la gloria a Él, glorificarle y alabarle, que también no debe faltar la alabanza, porque independientemente de cómo tú te sientes dentro, ¿no? En la circunstancia en la que te encuentres, alabarle siempre te va a traer paz a tu vida, siempre te va a ayudar. Acción de gracias al Señor
acercarme a Él con acción de gracias, con alabanza. Bueno, ¿qué necesitamos? Aquitar el espíritu. Necesitamos aquitar el espíritu. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No tener una actitud de venganza ni de querer solucionar las cosas por nosotros mismos, porque a veces no lo vamos a poder hacer, sino aquietar el espíritu. Proverbios 29:11 dice: el necio derrocha su espíritu, pero el sabio lo aquieta dentro de él. Así que es una opción que solamente nos puede ayudar, por supuesto, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, y que también se puede conseguir a través de la oración, también, el aquietar el espíritu. La oración, la herramienta más poderosa. Orando es como puedes aquietar el espíritu, como puedes buscar a Dios, como puedes perdonar, elegir vida o reconocer tu identidad. No solamente hables, sino aprende a escucharle. Ponte de rodillas y clama. Si hay algo que quiero que te quede de estas reflexiones, ponte de rodillas y clama. Sé tú mismo delante del Señor, con Él puedes serlo, con Él puedes hacerlo, con Él puedes ser tú mismo. Es el mejor psicólogo, mejor terapeuta que pueda haber, es Él. Y es una de las misiones más importantes de nuestra vida también, el poder de la oración, orar por tus familiares, por tus hermanos, amigos. Ahí es donde vas a encontrar la sanación. Perdonar, una de las cosas más difíciles en la vida y más liberadora. Piensa que también es obediencia. Mateo 18 dice: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí dice perdonar de todo corazón. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? La palabra recordar viene la podemos dividir en recordar. Repetir, cor de corazón y dar. O sea, recordar significa lo que tengo en la mente pasa al corazón y del corazón sale. Así que perdonar de todo corazón es no recordar. Es perdonar. No estoy diciendo que todo vuelva a estar como antes, o una restitución de lo que haya pasado completa, porque hay veces que no puede ser, pero sí se puede perdonar, y sí se puede perdonar de todo corazón. Dejar el resentimiento, la ira, el enojo. Perdonar no es restituir inmediatamente, pero sí es liberarte de ese rencor, de esa ira, de ese resentimiento, de ese enojo, y poder ver a la persona, poder hablar con ella, saludarla y orar también por esa persona también. Buscar a Dios con todo nuestro corazón también, clamar a Él con todas nuestras fuerzas, buscarlo antes de planificar en tu vida, antes de tomar decisiones también. Pregúntale, dile que actúe, escoge vida. Otra de las cosas de los puntos que he puesto, no olvides que estamos en una batalla espiritual y que el enemigo ataca. Y escoger vida es escoger a Jesús. ¿Por qué digo escoge vida? Porque es algo que últimamente me pasa a mí, que es que cuando estoy en una situación difícil, en la que a lo mejor estoy a punto de decir algo que no conviene, y que sé que después, porque cuando estamos en situaciones que tú sabes, estamos a punto de estallar o vemos una injusticia y vamos a hablar, ¿no? Y vamos a decir un montón de cosas que van a dejar que nuestro espíritu deje de estar aquietado, y me digo a mí misma, elige vida. Elige vida. Y la verdad que cuando me digo estas palabras no lo digo como una receta, ni mucho menos, pero un poco con la idea de decirnos a nosotros mismos cosas que elige vida, pero desde el punto de vista de cómo actuaría el Señor en esta situación. ¿Qué haría Él? Él se defendió con la palabra de Dios, Él enmudeció, no abrió su boca, y Él tenía todos los derechos y toda la autoridad. El Señor tenía todos los derechos y toda la autoridad para defenderse. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque eligió vida. Él estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y estaba allí en agonía, sufriendo, y obedeció al Señor y fue a la muerte porque eligió vida. Porque a través de esa muerte Él nos dio la vida a todos nosotros, ¿no? Así que elige vida. Escoger vida es escogerle a Él. ¿Qué significa elegir vida para ti? Actuar como Jesús
y a veces implica morir. Muchas veces implica morir a nuestra carne. Muchas veces implica callar, aunque yo tenga el derecho y tenga la razón o tenga mis derechos, ¿no? Significa callar también. Significa también esperar en su victoria, en la victoria de Jesús. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero recuerda que el mejor árbol no es el del bien y del mal, el del conocimiento del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Y muchas veces la vida no es el bien. Entendamos que hay veces que hacer el bien o ser buenos no es lo que puede traer vida. La vida es Cristo. El árbol de la vida es vivir como Él vivió, vivir a través de sus fuerzas, a través de dejar que Él actúe, dejar que Él venza y no nosotros mismos, ¿no? Reconocer tu identidad en Cristo, que no te engañen, como antes decíamos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Eres hija de Dios, rescatada, adoptada, linaje de Dios, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, así que no te mires, también eres hijo de Dios, rescatado, adoptado. No te mires con los ojos que te quiere mirar el enemigo. No creas las mentiras del enemigo, sino que elige vida y para vivir conforme a su voluntad, reconociendo que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, pues hasta aquí la reflexión que yo quería transmitiros. Y ahora lo que sí, ya que es un taller, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en grupos de 5 como máximo 6, pero yo creo que 5 está bien, 5 o 6. Y traigo aquí una hoja con una serie de preguntas y vamos a reflexionar entre todos todo esto que hemos estado hablando durante toda la mañana. Podéis comentar también parte de lo que Efraín ha estado diciendo. Y yo también tengo ahí un guión con unas preguntas. Lo que sí me gustaría es que hagamos esto, nos podemos ir dividiendo por grupos y comentemos todo esto y que haya alguien que después sea el portavoz, ¿vale? Para después hacer una puesta en común, ¿vale? ¿Me entendéis la idea, no? Dividirnos en grupos, ahora reflexionamos un poco todo esto, que yo sé que es mucho cacao, puede ser muchas cosas, mucha información, pero vamos a intentar comerla un poquito, rumiar, ¿eh? Así que vamos a hacer esto, nos vamos a dividir en grupos, asignar un portavoz para si no nos da tiempo hoy, porque son la 1, si no nos diera tiempo hoy de hacer la puesta en común, la podemos hacer mañana, ¿vale? Y si da tiempo hoy, pues la hacemos